La guerra en Ucrania comenzó como un verdadero blitzkrieg, con Rusia intentando ocupar la capital en solo unos días y paralizar al gobierno ucraniano. Pero como todos sabemos, no resultó de esa manera, ya que los errores logísticos y estratégicos comenzaron a acumularse. La llamada Operación Militar Especial se ha vuelto una guerra de desgaste, donde ambos bandos están destinando cantidades increíbles de personal, equipo, dinero e investigación para obtener una pequeña ventaja, y ahora esa ventaja finalmente le pertenece a Ucrania. ¿La razón? Al defenderse, Ucrania ha lanzado una devastadora campaña de guerra asimétrica contra Rusia en múltiples frentes, usando métodos rentables y nuevas formas de debilitar la capacidad ofensiva de Rusia. Y la mala noticia para Rusia es que, con cada nuevo día, Ucrania se está volviendo un poco mejor en llevar a cabo la guerra en desventaja. Analicemos cómo 3 años y medio de invasión cambiaron las tácticas militares de Ucrania y la geopolítica mundial, y las opiniones sobre métodos de guerra asimétrica. Actualmente, los teóricos militares suelen referirse a insurgentes con armas improvisadas enfrentando ejércitos convencionales al hablar de guerra asimétrica. En la guerra en Ucrania, buscamos ampliar esa definición, no luchar con armas improvisadas por desesperación, aunque hay un poco de eso en la mezcla. Ucrania también está aprovechando como arma la incapacidad de Rusia para retirarse de la guerra, a pesar de que su progreso ha disminuido rápidamente en los últimos 2 años. Sin duda, al hablar de métodos económicos y efectivos en la guerra moderna, destacan los avances de Ucrania en guerra con drones. A inicios de 2025, los drones ucranianos causaban entre el 60 y 70% de las pérdidas de equipo ruso. Según Royal United Services Institute, algunas estimaciones, como The New York Times, indican que la cifra podría alcanzar el 80% para mediados de 2025. Antes de la guerra, el uso de drones a esta escala casi no existía. Rusia y Ucrania contribuyeron a su éxito. Un punto clave del uso de drones, especialmente comerciales baratos modificados, es la diferencia de costos entre desplegar y neutralizar la amenaza. Desde el enfoque de adquisición, los drones son ahora una de las herramientas militares más comunes, lo que baja su precio y amplía la ventaja matemática. Por ejemplo, los drones de vista en primera persona o vista en primera persona, que se consideran la columna vertebral de las fuerzas tácticas de drones de ambos países, cuestan aproximadamente entre $400 y $500 por unidad. Aun con mejoras como municiones o mejor equipo, los modelos más avanzados rara vez superan precios de 4 cifras. Sin embargo, estas armas baratas y desechables están destruyendo rutinariamente tanques rusos que cuestan entre 15 millones y 4 millones de dólares cada uno, o incluso sistemas de artillería que valen 5 millones de dólares. Un enjambre de drones puede anular por completo un radar avanzado o un bombardero capaz de portar armas nucleares, que cuesta decenas de millones con su equipamiento. La Operación Telaraña, ejecutada el 1 de junio de 2025, demostró lo prácticos que son los drones. Ucrania utilizó 117 drones vista en primera persona para atacar 5 bases aéreas rusas a lo largo de 4.300 kilómetros. La operación dañó o destruyó 41 aeronaves, incluidos bombarderos estratégicos Tu-95S y Tu-22M3. El costo total para Ucrania fue entre $1.000 y $117.000 por los drones, más el apoyo operativo, pero el valor de las aeronaves rusas destruidas supera los $7.000 millones. Esa es una relación de costos de $1.000 a $58.000. Por cada dólar que Ucrania gastó, Rusia perdió $58.000 en activos estratégicos. Estas son las plataformas que Rusia usaría para lanzar misiles o bombarderos a ciudades ucranianas. Eso llevó años y no puede reemplazarse por sanciones y límites de fabricación. Pero la revolución de los drones va mucho más allá de destruir equipo costoso. Ha reescrito el cálculo psicológico del combate moderno. Cada comandante ruso sabe que un dron de $400 operado por un joven con control de videojuegos puede destruir su tanque de 3 millones y matar a la tripulación. Los pilotos rusos que vuelan cerca de territorio controlado por Ucrania enfrentan sistemas de defensa aérea y enjambres de drones que hacen que los cálculos de probabilidad de supervivencia se vean cada vez más sombríos. En la batalla de Dobropilia, informes indican que solo 1 de cada 10 soldados rusos que avanzaban sobrevivía para rendirse. Esto se logró gracias a una pura ampliación de las capacidades de desarrollo y producción por parte de Ucrania. En 2022, Ucrania fabricó unos 5.000 drones. En 2025, se espera producir más de 45 millones de unidades al año y llegar a 10 millones si hay financiamiento y componentes.
Esto es un aumento de 3.750 veces en la capacidad en solo 3 años. Una hazaña que sería imposible en los sistemas tradicionales de adquisición de defensa occidentales, donde los programas tardan décadas en implementarse. El crecimiento explosivo se debe al modelo de producción descentralizado de Ucrania. Cientos de empresas tecnológicas ucranianas desarrollan sistemas no tripulados con apoyo de proveedores, desde grandes corporaciones hasta talleres en garajes. Cuando un equipo descubre una mejora, como un mecanismo explosivo mejor, un sistema de guía más eficiente o una contramedida contra interferencias, esa información se difunde en días por toda la red mediante el sistema de coordinación de información Brave One. Ucrania usa estos drones en enjambres cada vez más eficientes que los métodos actuales no pueden contrarrestar fácilmente. Abuso de enjambres. La desventaja de los sistemas tradicionales de defensa aérea es lanzar misiles interceptores a objetivos valiosos, como bombarderos, cazas o misiles balísticos, desde lejos. En la última etapa de su trayectoria, se asume que el objetivo es una sola entidad millonaria que puede ser neutralizada con un golpe preciso. Los enjambres de drones son lo opuesto. Máquinas baratas e intercambiables que no dejan de llegar. Usar un interceptor ahí es un desperdicio. Los enjambres de drones son más vulnerables al fuego de ametralladoras y armas tradicionales, porque son más lentos y vuelan más bajo. Aquí la ventaja numérica reaparece, ya que los primeros pueden ser destruidos por guerra electrónica o fuego antiaéreo. Si uno de los drones llega a su objetivo, eso es lo importante, ya que cuestan $400 frente a 4 millones de los tanques. Rusia funciona con un complejo militar industrial centralizado y burocrático, aunque los medios estatales admiten que el ejército requiere 120.000 ingenieros más. El modelo distribuido de Ucrania permite que cualquier taller sea un centro de innovación. Los drones ucranianos avanzan más rápido que las defensas rusas. Desarrollan drones guiados por fibra óptica resistentes a interferencias, tras su uso por los rusos en el campo de batalla. Los sistemas asistidos por inteligencia artificial permiten capacidades de enjambre que sobrepasan los sistemas defensivos. Con desarrollos de semanas, cada iteración mejora a la anterior. La guerra naval con drones está en una situación similar, si me permiten el juego de palabras. Los drones marinos BB de Ucrania cuestan entre $20.000 y $30.000 según la configuración. Los programadores obligaron a toda la flota del Mar Negro de Rusia a retirarse de su base principal en Sebastopol. Buques de guerra de cientos de millones deben ocultarse en puertos lejanos y quedan ineficaces ante amenazas más baratas que un auto de lujo. Para dar contexto, Ucrania casi no tenía armada al inicio de la guerra. Aún así, logró recuperar el control sobre sus rutas marítimas en el Mar Negro y revitalizar las exportaciones de grano a niveles previos a la guerra. Eso es guerra asimétrica total. Y aunque los drones suelen volar a baja altitud, lo que normalmente les impediría ser efectivos contra la abrumadora fuerza aérea de Rusia, Ucrania ha logrado reforzar sus debilidades en ese aspecto también. Gracias a las donaciones de aliados occidentales, Ucrania recibió sistemas Patriot y otras baterías de apoyo. Esto disuadió a Rusia de usar sus aviones hasta que se establecieron defensas más escalonadas. Rusia, con unos 1.400 aviones de combate al inicio de la guerra, no ha logrado usarlos significativamente. Ahora la mayoría de los aviones lanzan bombas planeadoras de alcance medio para evitar riesgos, lo que limita mucho la capacidad de Rusia de controlar el frente. Rusia tuvo que usar armas de largo alcance, pero las defensas en capas y la interferencia electrónica fueron clave otra vez. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales elaboró un informe que indicaba que las defensas aéreas ucranianas lograron una tasa de intercepción superior al 85% contra misiles y drones rusos. En números puros, solo entre septiembre de 2022 y 2024, Ucrania defendió con éxito contra 11.500 misiles rusos. Ucrania no solo defendió su espacio aéreo, también desmanteló las defensas aéreas rusas. Oryx, grupo de inteligencia de fuente abierta, confirmó visualmente la destrucción de al menos 17 lanzadores S-400, 3 radares y 3 vehículos tractores desde el inicio de la guerra. Cada sistema S-400 cuesta unos $500 millones y tarda años en reemplazarse. Ucrania los destruyó con drones y misiles mucho más baratos. La respuesta de Rusia a esta crisis es cada vez más desesperada y contradictoria. Bombarderos Tu-95 rusos fueron vistos en bases cubiertos con llantas viejas como defensa improvisada contra drones, según imágenes satelitales. Al no ser suficiente, Rusia empezó a pintar sus aeronaves para camuflarlas con el fondo, básicamente, admitiendo que ni siquiera puede destinar llantas reales para proteger bombarderos estratégicos que valen $250 millones. Las tácticas rusas pasaron de defensivas a malas en un año, mostrando la efectividad de la estrategia ucraniana.
La guerra informativa agrega otra capa de asimetría. Rusia controla un gran aparato mediático estatal, como Russia Today, Sputnik y cadenas nacionales que alcanzan a más de 100 millones de personas. Ucrania opera principalmente a través de la transparencia en redes sociales y la credibilidad que proviene de ser la víctima de una agresión no provocada. Ucrania está ganando con fuerza. Poco después de la invasión, las redes oficiales del gobierno, los videos de Zelensky y el contenido de ciudadanos ucranianos dominaron los medios globales. Imágenes de agricultores ucranianos remolcando tanques rusos con tractores se volvieron símbolos virales de resistencia. Estas no eran campañas de propaganda profesional, mostraban la vida ucraniana en el frente y el ingenio del país al defenderse de un enemigo mayor. Las redes sociales lo absorbieron todo y cada defensa exitosa aumentaba el apoyo occidental a Ucrania. Cuando Ucrania obtuvo victorias clave, como la invasión de Kursk en agosto de 2024, la OTAN vio que podía donar arsenales mayores, confiando en que serían bien utilizados. Rusia intentó interrumpir la red ucraniana y se reportaron más de 10.000 ciberataques en los primeros 2 años de la guerra. Aún así, los sistemas e infraestructuras del gobierno ucraniano han sido muy resistentes. El Instituto de Ciberpaz registró al menos 2.700 ciberataques importantes de hackers ucranianos y aliados contra agencias civiles rusas, frente a unos 575 ataques rusos. Mientras que Rusia tiene sofisticación técnica y recursos, Ucrania cuenta con motivación, asistencia técnica occidental y la superioridad moral. La estrategia de guerra informativa de Ucrania usa la asimetría para exhibir fracasos rusos y aumentar su impacto psicológico y geopolítico. Cuando los funcionarios ucranianos detallan ataques exitosos contra depósitos de municiones, refinerías de petróleo o bases aéreas rusas, están demostrando a los ciudadanos y soldados rusos que su gobierno no puede proteger ni siquiera los activos estratégicos dentro del propio territorio ruso. Cada ataque exitoso de largo alcance es tanto un golpe directo a la infraestructura de Rusia, como también un golpe en el frente de la guerra informativa. Hablando de ataques de largo alcance, la campaña de Ucrania contra objetivos en el interior de Rusia demuestra cuánto ha impulsado Ucrania sus esfuerzos y capacidades. De 2022 a junio de 2025, Ucrania atacó más de 300 objetivos clave en territorio ruso, como depósitos, refinerías, plantas químicas y bases estratégicas. El alcance operativo pasó de ataques en zonas fronterizas a cientos de millas al interior. Durante todo esto, los drones ucranianos de largo alcance siguen mejorando, aunque aún no cumplen totalmente su objetivo. Ucrania ha demostrado su capacidad para atacar con precisión a miles de millas de sus fronteras. Una de las victorias más notables para Ucrania aquí ha sido la destrucción constante de la capacidad de Rusia para ganar dinero, principalmente a través de la venta de petróleo. Drones ucranianos dañaron cerca del 17% de la capacidad de refinación de petróleo en Rusia, según informes. Reuters estimó que los ataques a refinerías causaron una caída del 17% en los ingresos rusos de petróleo y gas entre marzo de 2024 y marzo de 2025, descenso agravado por sanciones occidentales. Así que está claro que Ucrania sabe lo que está atacando y está tratando de sacar cada ventaja imaginable. Y además de buscar paralizar económicamente a Rusia, Ucrania intenta evitar que arme a las fuerzas que invaden Donbass y regiones cercanas. Esto se logra atacando repetidamente infraestructura militar, canales logísticos y líneas de suministro. Por ejemplo, el ataque de septiembre de 2024 en Toropets destruyó un depósito con 30.000 toneladas de municiones, incluidas provisiones norcoreanas recientes. La explosión se vio desde el espacio. Ucrania envía un mensaje claro: la distancia no protege y los activos militares rusos son vulnerables donde sea. Estas capacidades asimétricas ejercen presión económica que va dejando a Rusia sin opciones ofensivas ni defensivas. El presupuesto militar de Rusia para 2025 es de unos 142.000 millones de dólares, casi un tercio del gasto gubernamental, y el 72% del Producto Interno Bruto. Es el mayor gasto militar desde la era soviética. Rusia está gastando más en su ejército que en educación, salud y programas sociales juntos. Pero el presupuesto también tiene complementos ultrasecretos que probablemente elevan el gasto militar real a más del 40% del presupuesto total del gobierno. Esto muestra lo grave que es la situación de Rusia, ya que todo ese gasto no se traduce en éxito militar. Volvamos a las confirmaciones visuales de OREX que indican eso. Rusia ha perdido más de 13.000 vehículos blindados desde el inicio de la invasión hasta octubre de 2025 incluidos, 4.150 tanques. Andriy Tarasenko,
analista militar advirtió que Rusia podría quedarse sin reservas de equipos reparables en 12 a 18 meses, a menos que la producción aumente a entre 700 y 1000 vehículos blindados al año. Rusia solo produce unos 250 tanques T-90M y 460 BMP-3 al año. Las cuentas simplemente no están saliendo a favor de Rusia. Para combatir esto, Rusia también se ve obligada a sacar equipo cada vez más antiguo de sus almacenes. Tras usar T-70 y 2 T-80 y T-90 modernos, Rusia recurrió a los T-62 en mayo de 2022. Para abril de 2023, las fuerzas rusas estaban desplegando T-55 tanques que entraron en servicio por primera vez en la década de 1950. La asimetría económica va más allá de los costos del equipo. El modelo de producción distribuida de drones de Ucrania significa que los costos marginales por unidad se mantienen increíblemente bajos, incluso cuando la producción aumenta. Rusia enfrenta mayores costos al agotar reservas soviéticas y depender de producción nacional más cara, dificultada por sanciones que restringen componentes avanzados. Los ingresos rusos por petróleo y gas, que solían ser del 30 al 50% del total, 35%, a mediados de 2025, las sanciones de la Unión Europea redujeron el precio del petróleo ruso en $124 por barril, una caída del 15%. Mientras tanto, Rusia debe compensar exprimiendo a su propia población. Desde enero de 2026, Rusia subirá el impuesto al valor agregado del 20% al 22%, destinando los ingresos extra principalmente a defensa. El costo humano aumenta la presión económica. Fuentes afirman que Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas desde el inicio de la invasión. La tasa diaria de bajas rusas sube de 560 al inicio de la guerra a más de 1.300 para 2025. Cada baja exige compensar familias, brindar tratamiento o entrenar reemplazos. Además, para 2025, el ejército ruso emplea al 3% de la fuerza laboral, un 40% más que en 2020. Estos son hombres en edad de trabajar, sistemáticamente retirados de actividades económicas productivas, sumado al éxodo de 1 millón de rusos que huyeron del país solo en 2022. Rusia ya no tiene suficiente gente para la industria o el ejército, y ni siquiera ese complejo militar industrial realmente está produciendo resultados. Más allá de un progreso mediocre en el frente, las exportaciones militares de Rusia prácticamente desaparecieron para 2024. Los clientes vieron cómo el equipo ruso era destruido por las fuerzas ucranianas y decidieron comprar en otro lado. Con la producción militar detenida, los contratistas se ven obligados a aceptar contratos por debajo de la tarifa o enfrentarse a ser señalados por el gobierno ruso y cerrados, o algo peor. Rusia admitió que la baja de ingresos y problemas demográficos afectan al ejército, al anunciar Putin un recorte al presupuesto militar para 2026. Pero reducir el gasto militar mientras las capacidades de Ucrania siguen creciendo es una receta para la derrota en el campo de batalla. Para que se den una idea, el gasto militar de Ucrania en 2021 era de alrededor de $6.000 millones, pero desde entonces ha aumentado a más de $70.000 millones para finales de 2025. Zelensky señaló que la adquisición militar cuesta $25.000 millones, destacando su importancia estratégica. Aunque Ucrania aumenta su presupuesto y usa tácticas asimétricas para hacerlo más efectivo a corto plazo, Rusia se está viendo obligada a recortar su propio presupuesto militar en medio de importantes cuellos de botella institucionales. Y estos efectos de la guerra asimétrica pueden acumularse con el tiempo. La producción distribuida y la rápida innovación en Ucrania permiten mejoras continuas en sus capacidades. El sistema centralizado de Rusia, corrupto y sancionado, retrasa su adaptación. La guerra asimétrica suele ser ineficaz porque el bando guerrillero puede quedarse sin fondos, equipo o apoyo. Para Ucrania, esto no es un problema. Las donaciones de la OTAN han aumentado e incluyen sistemas soviéticos reacondicionados y diseños experimentales para contrarrestar a Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, enfrenta un dilema imposible. Apostó su legitimidad política a la victoria en Ucrania. Aceptar la derrota causaría una crisis política interna, pero seguir la guerra consume recursos que Rusia no tiene para gastar. Por lo tanto, la economía de Rusia está llegando lentamente a una decadencia terminal. Está llegando a un punto en el que solo puede financiar el esfuerzo bélico de manera marginal, pero es incapaz de revertir el rumbo y generar crecimiento en tiempos de paz. Esencialmente, Rusia está amenazada por las mismas máquinas de guerra que absorben hasta el último centavo sin ofrecer nada a cambio. Y cuando la población rusa se canse, podríamos presenciar revoluciones comparables a las que derrocaron a los regímenes anteriores en ese territorio a lo largo de los siglos. Rusia solo puede aceptar la derrota
antes de que el costo sea más catastrófico. Pero dado el compromiso político de Putin con la victoria, es probable que Rusia siga pagando el precio cada vez mayor hasta que la maquinaria de guerra se rompa por completo. Cuando eso ocurra, el mundo analizará durante décadas cómo la guerra asimétrica en Ucrania cambió la guerra para siempre, demostrando que la innovación distribuida y la rentabilidad pueden vencer al poder militar convencional. Gracias por vernos. Para saber cómo Ucrania revoluciona la guerra moderna, revisa nuestro análisis sobre sus avances en presupuesto militar gracias a donaciones. Y para mantenerte al día con el progreso de la guerra y otros eventos vitales en la geopolítica global, suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios.